Siempre digo lo que pienso, ellos no están acostumbrados a eso. Hay muchos riesgos con las encuestas, son manipulables de muchas maneras y ellos lo saben, por eso los defienden, porque sirven para defender la arbitrariedad de quienes en este momento mandan. No, yo he comprendido un poco tarde que en Morena el valor máximo es la obediencia, entonces sé que yo no practico ese valor máximo, ni la obediencia, ni la sumisión. Tenemos un país con más pobreza extrema, más riqueza extrema, más desigualdad, con continuidad en la violencia. Morena tiende a en la implosión. La implosión va a ser en el año 2025. Ayer publicabas en las redes sociales acerca de la impugnación. Tú quieres ser dirigente de Morena. Sí, yo quiero participar en los congresos distritales de Morena. De ahí saldrán 3,000 representantes, es decir, iba a ser uno de 3,000 en caso de salir electo, que van a votar y a deliberar para modificar el estatuto, para saber cómo se orientará el partido en los próximos meses y en los próximos años, y que al mismo tiempo participarán de los consejos estatales de cada una de las entidades federativas en el partido. Bueno, no se me dio la oportunidad ni siquiera de competir, aún siendo militante fundador, habiendo sido candidato a diputado constituyente, habiendo sido reconocido por la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia después de haber validado mis documentos como candidato a la presidencia de Morena, la presidencia del CEN en los años anteriores. Ujú. Todos esos años de militancia no valen, pero no me dicen por qué. Sucede que se publica una lista inicial y 2 horas ya en la madrugada, 2 horas después se cambia. A Ujú. las 2 de la mañana eh, del sábado pasado, ahí nos rasuran junto con muchos otros compañeros, son decenas de compañeros, pero después de esto aparece una primera lista, aparezco, aparece una segunda, ya no aparezco. Después de eso se cae el sistema y hasta parece broma que Morena, que se dice heredero de las luchas democráticas de la izquierda, de esa izquierda que fue burlada con esa frase, ocupe esa frase de que se cayó el sistema ahí en Twitter y en las redes sociales. La verdad es que hasta parece burla. No se argumentó, no se fundó y motivó por qué se excluyó a la gente y sobre todo por qué se excluyó a algunos que somos voces críticas. Es claro que los gobernadores y el presidente nacional de Morena, y también el secretario de Gobernación, quieren hacer una estructura de control absoluto, quieren borrar las posibilidades de que el partido cambie de otra manera. El presidente ha dicho que en 2024 el candidato se va a elegir mediante encuesta, Ujú. candidato o candidata. Otros, entre ellos algunos que simpatizamos con Ricardo Monreal, hemos dicho que la opción tienen que ser elecciones primarias. Y desde luego que si íbamos a un Congreso Nacional del partido, íbamos a poner sobre la mesa que la elección del candidato del 24 se diera por elecciones primarias, que es lo más democrático y con Ujú. candados. Ante la imposibilidad de el oficialismo de argumentar por qué es mejor una encuesta, que ya se han evidenciado varias como manipuladas, como burdas imposiciones, como el caso de Durango, que nunca han podido ni querido argumentar porque saben que fue una imposición. Como saben que no nos pueden ganar el debate, mejor nos dejan afuera desde el principio para que la crítica no se vea, para que el Congreso salga como ellos quieren, para que todo sea paz y armonía, mientras afuera nos dejan a los críticos revoltosos, a los que dan lata, a los que pensamos distinto, lo que le aplicaron siempre a López Obrador, pero que ahora no le escandaliza. ¿Y a quién le atribuyes tú esto? Porque dices, nos dejan, hacen, ¿quiénes? Bueno, es la Comisión Nacional de Elecciones del partido, que la única posición política que reivindica es la obediencia total y absoluta al presidente de la República. Es el dirigente nacional, Mario Delgado, es la secretaria general, Citlali Hernández, son en este caso el delegado y el presidente del partido en Coahuila, que es donde yo tengo mi casa familiar,
y es el delegado Tanech Sánchez, el presidente Diego del Bosque. Todos tuvieron un acuerdo en que no les convenía que estuviéramos y argumentaron en esa mesa, según lo que sé de distintas versiones, que yo había criticado a la candidata Marina Vitela Ujú. y que eso era contracampaña y que entonces ameritaba dejarme fuera. Siempre que no se les obedezca, aunque no tengan con qué defender sus puntos, eso amerita dejarlo a uno fuera, pero ni siquiera dan la cara. Se esconden todos detrás de Mario, que se esconde a su vez atrás del secretario de Gobernación, ¿Por que es el qué, que lleva el control real del movimiento. por qué les resultas incómodo? Digo, al final tú eres de cepa, ¿no? ¿Por Sí, qué consideras tú que les resultas incómodo? bueno, siempre digo lo que pienso, ellos no están acostumbrados a eso. Eh, Además, he sostenido críticas no solamente contra la dirección del partido, críticas a partir de las cuales hice mi propia postulación a la dirigencia del partido. Sí, sí, sí. Cada vez que hay hechos antidemocráticos, los denuncio en voz alta, porque además no hay una vida orgánica que permita hacerlo esto en comités, en espacios deliberativos, todo eso está cancelado. De Ujú, hecho, te quiero decir, los congresos distritales tendrían que ser instancias deliberativas, pero como le tienen miedo a la deliberación, decidieron, aunque los estatutos no lo prevean así, en lugar de congresos distritales, ujú. hacer urnas de votación, Ok. donde uno va a votar por sus congresistas favoritos y ya, pero no se discute nada ni se pone ningún tema sobre la mesa. Eso en primer lugar. Y después, ya el día de ayer, el presidente de la República se manifestó en contra de la demanda que hizo el equipo del canciller de la República por piso parejo. Ujú. Es algo que los simpatizantes de Ricardo Monreal hemos venido proponiendo desde hace tiempo. Entonces, se está formando un bloque que yo creo que pronto va a ser mayoritario, que Ujú. pida que no avancemos con la simulación de las encuestas a menos de que haya garantías muy importantes para que este ejercicio se dé de forma correcta. Hay muchos riesgos con las encuestas, son manipulables de muchas maneras y ellos lo saben, por eso los defienden, porque sirven para defender la arbitrariedad de quienes en este momento mandan. Entonces les preocupa mucho que esas voces que afuera crecen, adentro tomen protagonismo, porque ellos saben la propia debilidad que tienen ante la militancia. Yo creo, incluso hacen en la convocatoria la especificación de que no se va a renovar la presidencia y la secretaría general, Ujú. cuando el Congreso tendría la facultad de renovar a la dirigencia en su presidencia y secretaría general cuando le venga en gana, ¿eh? Pero ellos dicen que ellos ya están ahí por el tribunal y creo que tienen miedo de que haya militancia crítica que pida que sean removidos de sus encargos y al mismo tiempo tienen el respaldo del secretario de Gobernación de que nada cambie, porque si se pierde control, el resultado en el 24 Ujú. es imprevisible. O sea que en el fondo no confían tanto en el pueblo y en la militancia, sino en el control que ellos puedan tener del proceso. Oye, yo comenzaba justamente esta plática contigo, volviendo y reiterando la pregunta. ¿Tú quieres, continúas con esta idea de en algún momento volver a postularte para ser dirigente de Morena? O sea, ¿no pierdes esa esperanza de que las cosas cambien y Eh, tú tengas esa oportunidad de estar al frente? No, en realidad no, yo he comprendido un poco tarde que en Morena el valor máximo es la obediencia, entonces sé que yo no practico ese valor máximo, ni la obediencia, ni la sumisión, y defiendo los valores de los documentos fundacionales de nuestro partido. Entonces, no, yo sé que estoy en una posición en este momento minoritaria, Ujú, que una buena parte del partido pide incluso que me expulsen por hacer crítica, algo que era un valor tradicional de los partidos de izquierda, ya sea que vinieran de la corriente democrática del PRI o de la tradición socialista. Entonces, no tendría la posibilidad de hacerlo, sé que tampoco estoy en el ánimo
del presidente López Obrador, de su secretario de Gobernación. No Ujú. soy ingenuo y tendría que ser ingenuo para aspirar a dirigir en este momento el partido, así que no, lo que aspiro es a poner un reclamo democrático en el centro de la discusión, porque confío en que ese reclamo, no yo, no mi personalidad, no los simpatizantes de Monreal, ni los de Marcelo por sí mismos, ese reclamo democrático sí puede concitar una voluntad mayoritaria más allá de quien lo ponga sobre la mesa. Ahora, hablemos un poco del partido, justamente. ¿Qué es lo que tiene tan debilitado al partido, además de estas claras divisiones y fragmentaciones que hay? Yo veía algunas de tus declaraciones hace tiempo y decías, es que esto le puede costar a la Cuarta Transformación un intento sexenal. ¿Recuerdas? Esto era algo que tú Sí, comentabas. ¿Continúas en esa ruta? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Morena a raíz de esta fragmentación y de las divisiones internas que tiene? la soberbia de quienes están ahora al frente de la burocracia del partido. Y creo que yo también creo que del gobierno de la República, que pide desde ahora que todos acepten que hay piso parejo cuando es evidente que no, para todo el que sea observador de la vida política del país. Creo que esa división le puede costar la presidencia de la República. Subestiman, así como idolatran al presidente López Obrador, aunque ya sea un presidente de 57, 56%, como ha registrado el financiero, ellos se quedaron con la idea de que el solo nombre del presidente y el solo cariño que le tiene el pueblo de México vale para refrendar la presidencia caminando, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún contratiempo, en el 2024. Creo que se equivocan en su análisis. Incluso en las encuestas donde el presidente sale mejor evaluado, la gente reprueba los resultados en algunas materias. Te quiero decir, incluso en la reciente encuesta que Morena hace pública para el gobierno del Estado de México, hacen preguntas de calificación del gobierno y el promedio en esa encuesta de Morena, que para mí no son las mejores encuestas, en el Estado de México se le califica al presidente con 6, mientras la cúpula y sus paleros están en que AMLO el mejor presidente de la historia, ¿no? Lujo de presidente, todas esas líneas comunicativas que ellos mandan al Twitter. Es una pequeña minoría la que tiene ese entusiasmo. La mayor parte de la gente quiere al presidente, respeta el esfuerzo que ha hecho y la lucha, que la respetamos todos, pero sabe que las cosas no van bien. A partir de ahí, creo que las disidencias, las críticas, si no se integran, pues pueden poner en riesgo la continuidad de este proyecto. Y creo que, aunque se llenen la boca del proyecto colectivo, lo que defienden en realidad es la continuidad de un grupo que está ahora en el poder. No quieren ni discusión ni nada. El único que ha presentado proyecto en algunas de las áreas hasta ahora ha sido Monreal. Ha sido criticado, es el riesgo de poner un proyecto sobre la mesa. Pero en el partido hay muy poca discusión sobre qué es lo que sigue. Se usan frases huecas como profundizar la cuarta transformación, radicalizarla, sin hacer una evaluación de cómo van las cosas. Tenemos un país con más pobreza extrema, más riqueza extrema, más desigualdad, con continuidad en la violencia. El presidente ayer presumía que bajaban los números de Homicidios. homicidios, aunque sea moderadamente, pero no se toma en cuenta que suben las desapariciones y que puede haber habido una migración masiva a homicidios con ocultamiento de cuerpo. Es decir, no hay una discusión seria en el partido porque solo se Ok. promueve la obediencia y la disciplina. ¿Es posible una real unidad en Morena? Porque fíjate que haciendo el análisis, pues Morena está conformada por principalmente o totalmente militantes o exmilitantes de otros partidos que han migrado, el propio presidente. Eh, Vaya, con estos cambios de bandera, de algunos a veces tan agitados, ¿se puede confiar en que podrá haber una real unidad? Una unidad
ideológica y programática es complicada. Primero, tuvimos unidad alrededor de un hombre y la fe que teníamos todos en ese hombre. Ujú. Algunos hemos perdido un poco de fe después de los cambios en las convicciones y en las acciones, ¿no? Al principio del sexenio se decía que al que quisiera participar se le iba a pedir que renunciara al gobierno, al que quisiera participar en las elecciones internas. Hoy Ujú. se registra el hombre más poderoso del gobierno federal después del presidente, que es el secretario de Gobernación en su distrito en Villahermosa. Luego nos van a decir que hay piso parejo. Se registra un gobernador en funciones que es secretario de Gobernación, se registra con todo su equipo político, con diputados, senadores. La militancia en realidad va a creer que ahí hay piso parejo. Bueno, creo que no. Y después de eso, hemos migrado a un fenómeno que es más característico de la derecha, que es la unidad en torno al poder, que es una unidad de conveniencia. Esa unidad es la que hoy quieren refrendar los dirigentes, Ujú. pero tienen el pequeño problema de que para construir como mayoritario este partido, lo que se ofreció fue cambio y se integró a buena parte de la lucha de izquierda y de la lucha democrática. Marcelo Ebrard viene de una tradición que se llamaba de cambio sin ruptura, del camachismo, pero que era democrática. Ricardo Monreal viene de una ruptura con el PRI, de una elección histórica en Zacatecas, que fue el Monrealazo, cuya principal demanda era la apertura democrática de los partidos, y en ese caso particularmente del PRI. Las bases de López Obrador, sobre todo después de su integración al Frente Democrático Nacional, pues eran por la apertura democrática del sistema. Entonces, toda esa base social no estamos acostumbrados, no Ujú. nos gusta esta inercia de unidad con el poder nada más porque sí. Y ese es el obstáculo que tienen para hacer estas mecánicas más propias del antiguo PRI que ahora parece que añoran. Sí, eso es algo que justamente has hablado muchísimo. Morena ahora parece replicar muchas viejas usanzas del PRI que tanto criticaban, pero al final están conformados también, pues muchos salieron de ahí, ¿no? Bueno, tú hablabas hace tiempo de la propuesta de crear una encuestadora propia, tenías ahí varios proyectos en el partido. ¿Ya no ves viable esto, Morena? ¿Ha cambiado demasiado desde tu punto de vista de un par de años para acá, Morena? ¿Tiende a extinguirse a raíz de la jaleo de poder? Morena tiende a en la implosión. La implosión va a ser en el año 2025. Ujú. Eh, Podría adelantarse, pero hasta el 2025, hasta finales del 24, tendremos un factor de unidad, que es Andrés Manuel. Después ya no estará Andrés Manuel. La única posibilidad de que Morena sobreviva es que López Obrador, después de la presidencia de México, pase a la presidencia de Morena. Si él cumple lo que ha prometido, es decir, que se va a jubilar, Sí, pues entonces eso no va a suceder y entonces Morena va a implotar. Sí, varias de esas propuestas las firmé en un pacto con Mario Delgado a sí, cambio de apoyarlo. Eh, en la que él parecía más interesado era en la de hacer un departamento propio, profesional, de encuestas, digamos, con parámetros y supervisión científica, que dejara rastros electrónicos de las tablets donde se levantaban para ver las ubicaciones, verificar que no se tratara nada más de beneficiarios de programas sociales. Y esto a Mario le duró como 2 semanas después de que fue nombrado presidente del partido. ujú, Después me dijo, eh, y bueno, esto es políticamente incorrecto contarlo, se supone que no debemos de contar los acuerdos, ni las respuestas, pero 2 semanas después Mario me dijo que lo recibió el presidente de la República y que le dijo que las encuestas las iba a hacer el equipo histórico de siempre, que siempre había hecho las encuestas, que entonces no me iba a cumplir, que la política de formación política que había comprometido conmigo la iba a hacer el Fisgón porque él era amigo del presidente y que entonces eso tampoco me podía cumplir. Que entonces sí, todos los acuerdos programáticos que se habían hecho no se podían cumplir porque el presidente le había dicho.
Esto bien puede haber sido un pretexto de Mario para zafarse de cualquier compromiso que había hecho, y bien puede ser la realidad. Yo creo que tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Con eso han jugado. Pero en esa inercia, entre el manejo poco institucional y caprichoso desde el poder y la poca honorabilidad de los dirigentes que solo buscan amasar más espacios para ellos y sus grupos, creo que el partido necesitaría una refundación para ser viable en el largo plazo. Así como vamos, no tiene salida. Mi esperanza era que en este Congreso Nacional la gente, aún con el piso disparejo y aún con que se están registrando funcionarios en todo el país, los entornos de los gobernadores, sus familiares, ya viste el caso de Morelos, donde se inscribió el hermano de Cuauhtémoc Blanco, toda la parentela de Marina Vitela está en Durango, Martí Batres se registró aquí y buena parte del aparato de gobierno de la Ciudad de México. Junto a ese piso disparejo, mi esperanza era que los congresistas de la militancia de base, algunos agrupados en torno a la posibilidad de que Marcelo Ebrard o Monreal participen, algunos movilizados en la Convención Nacional Morenista, encabezada por John Ackerman, que todos ellos generaran un acuerdo por la democracia y que se rebelaran las bases contra la cúpula. Claramente la cúpula también previó esta posibilidad y con miedo excluyó a quienes creía que podíamos catalizar ese ánimo Bueno, crítico. ¿cuál desde tu punto de vista es el principal defecto de Mario Delgado y de Citlali? ¿Qué están haciendo con el partido y cuál sería tu mensaje para ellos? Eh, Uno es el autoritarismo. No tienen talante democrático ni dialogante. Cualquier crítica se la toman a ofensa y se la toman personal. El otro es que no cumplen los acuerdos, ¿no? Mario Delgado tiene un amplio historial de no cumplir acuerdos, entonces va prometiendo en todos lados y después dice, ay, no pude cumplir porque el presidente no solo me lo ha hecho a mí, sino a dirigentes del país. Eh, por esas características han perpetuado un estado de desinstitucionalización del partido. Mientras menos institucionalizado esté, más arbitrariamente pueden manejar el dinero y las candidaturas y colocar a sus amigos o a sus cercanos, como han hecho hasta ahora, en puestos de decisión. Eh, lo consienten los cargos electos constitucionales del partido porque cada quien tiene su cuota. Morena, en lugar de consolidarse como un partido del pueblo de México, se ha consolidado como una empresa electoral, como un partido empresa, que usufructúa el cariño que la gente le tiene al presidente de la República para obtener más utilidades en su centro y en las concesiones que van dando en la República. En la mayor parte de los casos donde tenemos gobernadores, concesionan el partido al gobernador. En Guerrero, por ejemplo, mucha gente que no es del grupo de Félix fue igual excluida, borrada de las listas. En Durango, hasta la gente que va a contar los votos, hasta los lugares donde se van a instalar los centros de votación, son las casas o los espacios del equipo de la candidata perdedora, Marina Vitela. O sea que aquí no hay democracia, hay concesiones, hay exclusión, hay el reino de la simulación. En el caso de tu impugnación, ya el día de ayer, ¿cuál sería tu mensaje hoy para el dirigente de Morena? Mario, la soberbia va a hacer que se les caiga el proceso otra vez. Y yo no sé si ustedes hicieron un proceso tan mal y tan autoritariamente precisamente para que se les caiga y sigan ustedes decidiendo absolutamente todo. Si fue así, es una ineptitud, es producto de la ineptitud, porque entonces tendrán decisiones ilegales en lo que resta del proceso de 2023 y de 2024. Si planearon que les saliera bien,
pues entonces la ineptitud es mayor porque se les va a caer de todos modos, lo han hecho todo mal.